Oliver fue atacado en su piso y llevado al hospital. Hay 4 sospechosos. Todos son sus vecinos. Vaya, yo buscaría otro lugar para vivir. Amelia dijo que había estado paseando por el parque desde temprano en la mañana. Henry explicó que había estado pintando en su estudio y no había oído nada. Jacob dijo que había estado reparando su auto. Sofía respondió que había estado tomando un baño durante las últimas 3 horas. Mira las manos de estas personas y trata de averiguar quién miente. Es un poco extraño que Jacob, que estaba reparando su auto, y Henry, que estaba pintando, tengan las manos tan limpias, pero podrían haber usado guantes. Por otro lado, las manos y los dedos de Sofía no tienen arrugas, pero esa sería una reacción natural de la piel después de pasar 3 horas en una bañera. Sofía, te pillaron con las manos en la masa, quiero decir, en el agua. La policía descubrió que había un nuevo contrabandista en la ciudad. 3 personas estaban bajo sospecha. Leonard, conductor de autobús escolar, Jackson, conductor de un camión de bomberos, y Daniel, conductor de ambulancia. Todos afirmaron haber estado ocupados con su trabajo desde la mañana. ¿Puedes descubrir quién es el contrabandista? Mira el auto que conduce Daniel. En tales vehículos, la palabra ambulancia normalmente se escribe al revés. Se hace para que los otros conductores puedan leer instantáneamente la palabra invertida en sus espejos retrovisores. Bueno, parece que Daniel se delató a sí mismo. Era el día en que se suponía que Jacob sería dado de alta del hospital. Había pasado un par de meses allí y se sometió a varias cirugías. Su médico le dijo que se pondría bien y que era seguro para él salir del hospital. Pero el hombre no creyó en esas promesas. De muy mal humor, caminó a casa. En el camino, accidentalmente chocó con una anciana. Ella se puso furiosa y empezó a gritarle a Jacob. Pero en lugar de replicar, él abrazó a la mujer y corrió a casa. ¿Por qué? Jacob tenía pérdida auditiva. No creía que su problema se pudiera solucionar, pero cuando escuchó que la mujer le gritaba, se dio cuenta de que el médico le había dicho la verdad. Quizá el doctor debería haberle gritado. Chloe se quedó hasta tarde en la oficina ese día. Cuando conducía a casa, la mujer estaba agotada. En un momento incluso comenzó a quedarse dormida. Fue entonces cuando sucedió. Se salió de la carretera y se estrelló contra la cerca que estaba en su camino. Ya no podía controlar el coche. Se deslizó por una colina empinada y terminó en un lago. Chloe no podía mover los brazos, estaban atascados. No podía desabrocharse el cinturón de seguridad ni abrir la puerta del coche. El auto se hundió hasta el fondo del lago. ¿Chloe estaba condenada? Los rescatistas llegaron 3 horas después. La mujer todavía estaba en el auto, pero estaba viva. ¿Cómo sobrevivió? Después de que el auto golpeara el fondo del lago, el agua solo llegó hasta la garganta de Chloe. Era un lago muy poco profundo. ¡Qué bueno, eh! Era el cumpleaños de Jack y el chico recibió un regalo con el que había estado soñando durante mucho tiempo, una motocicleta. A la mañana siguiente, fue en su moto a la universidad y la dejó en el estacionamiento. Durante la hora del almuerzo, Jack decidió revisar su motocicleta. Imagínate su horror cuando descubrió que alguien había roto los espejos. El guardia de seguridad le dijo a Jack que solo otras 3 personas habían salido del edificio por la tarde. Era Owen y Sam, 2 mejores amigos, y Layla, la chica a la que una vez le gustó Jack, pero fue rechazada por él. Owen dijo que él y Sam habían ido a la cafetería del campus a comprar sándwiches para el almuerzo. Sam lo confirmó. Luego agregó que Layla podría haber dañado la moto por venganza. Pero Layla le dijo a Jack que su mamá la había visitado y que habían pasado 2 horas juntas. Entonces, ¿quién miente? Owen tiene una bolsa de papel con la inscripción entrega de comida. Significa que los 2 chicos pidieron su almuerzo, no lo compraron en la cafetería. Rompieron los espejos de Jack e intentaron inculpar a Layla. No tiene muy buenos reflejos, ¿eh?
El detective Taylor perseguía a un criminal peligroso. De repente, el hombre entró en un hospital. ¡Oh no! ¡Hay cientos de habitaciones allí! Por suerte, estaba lloviendo y el criminal dejó huellas en el piso. El detective lo siguió y entró en una pequeña habitación. Había 3 personas allí, todas cubiertas con vendajes de la cabeza a los pies, pero una de ellas era un paciente falso. ¿Quién? Era el sujeto del medio. Ni siquiera tenía una ficha médica junto a su cama. Sin embargo, trabajó muy rápido en los vendajes, ¿no? El director ejecutivo de una gran empresa llamó a la policía. Estaba seguro de que una de sus empleadas, Victoria, había robado una tarjeta de memoria con una información secreta. Iba a venderla a sus competidores. Los oficiales llegaron a la casa de Victoria, pero la mujer no los dejó entrar sin una orden judicial. Ellos tuvieron que irse para obtener todos los papeles necesarios. Para cuando regresaron, Victoria ya estaba sentada en su auto lista para partir. Los policías arrestaron a la mujer, registraron su coche y su ropa, pero no encontraron nada. Y luego, cuando estaban a punto de rendirse, uno de los detectives se dio cuenta de dónde guardaba Victoria la tarjeta de memoria. ¿Puedes descubrirlo tú también? Cuando la policía llegó por primera vez, la mujer tenía el cabello suelto, pero después de eso cambió su peinado. La tarjeta de memoria estaba en su moño. Michael estaba volviendo a su casa del gimnasio cuando todo se puso negro. Cuando recuperó el conocimiento, descubrió que estaba en una habitación cerrada. Junto a la puerta había una computadora con un teclado. En la pantalla había un acertijo. Michael tenía que escribir la respuesta correcta para que la puerta se abriera. El acertijo decía así: hace 2 personas de una. ¿Qué es? Michael tecleó la palabra necesaria y la puerta se abrió. Era libre de irse. ¿Cuál era la respuesta? Es un espejo. Oh, estaba pensando en una sierra circular, pero esta es mejor y no ensucia tanto. 2 mejores amigas, Emily y Luna, llegaron a una peluquería popular y cara. Al principio la administradora les dijo a las chicas que solo tenían un estilista disponible, pero después de hacer una llamada telefónica, anunció felizmente que había encontrado a otra peluquera. Emily y Luna podrían peinarse al mismo tiempo. Pero en el proceso, las chicas se dieron cuenta de que una de las estilistas era falsa. ¿Cuál? Ambas peluqueras están usando tijeras normales, pero en lugar de laca para el cabello, la de la izquierda sostiene una lata de repelente de insectos. Sí, esa es una gran pista. Un hombre en bicicleta agarró el bolso de Sarah con todos sus documentos, dinero y teléfono inteligente y se fue a toda velocidad. La única forma en la que la chica puede recuperar su bolso es tomando el auto de alguien y persiguiendo al criminal. Hay 3 vehículos estacionados cerca. ¿Cuál puede llevarse? Ups, quiero decir, ¿pedir prestado? Un hombre está sentado en el auto azul. Eso no es bueno. Si decide tomar el auto rojo, la detectará una cámara de seguridad. Su única opción es el vehículo marrón. Oh, ¿y Sarah? No olvides devolver el auto cuando recuperes tu bolso. De lo contrario, será Sarah, la ladrona. Mary y su hermano menor Alex estaban cazando hongos en el bosque. Espera, ¿cazando hongos? ¿Qué haces acercarte sigilosamente para que no se escapen? Como sea. Empezaron a pelear. Alex se enojó y se escapó. Después de varios minutos, Mary corrió tras él. Ella todavía estaba furiosa, pero también preocupada. Pronto, la joven llegó a un pequeño río. Un hombre estaba sentado en la orilla. ¿Viste a un adolescente aquí?, preguntó Mary. Sí, acaba de tomar un bote y cruzar al otro lado. Pero Mary no le creyó al hombre. ¿Por qué? El bote realmente está del otro lado, pero los remos están al lado del hombre. ¿Cómo pudo el niño cruzar el río sin ellos? Entonces, ¿dónde está Alex? ¿Fue secuestrado por los hongos que se escaparon? Puede que nunca lo sepamos.
Elsa fue un evento que tenía lugar en la casa de su mejor amiga. Era una fiesta de acertijos. Todos los invitados tenían que descifrar misterios y participar en diferentes desafíos. La tarea de Elsa era salir de una habitación cerrada en el sótano. A la joven le vendaron los ojos, la llevaron al subsuelo y la dejaron sola. Después de quitarse el pañuelo de los ojos, Elsa notó que la puerta tenía un código de bloqueo. También vio una hoja de papel tirada en el suelo junto a la puerta. Había 4 flores dibujadas allí. Ella las miró por un momento e ingresó el código correcto. La puerta se abrió y la chica se unió a la fiesta. Entonces, ¿cuál era el código? Ella contó los pétalos de cada flor. El código era 5748. Carter estaba visitando a su amigo Mateo, que vivía en otra ciudad. Mateo amaba los acertijos. Por la noche desafió a Carter a conseguir la llave de la habitación de invitados donde se suponía que dormiría. Mateo dejó caer la llave en un balde lleno de agua fría y le dijo a Carter que la sacara. Pero no podía tocar el agua ni usar un objeto para sacar la llave. Esa noche Carter durmió en la habitación de invitados. ¿Cómo consiguió la llave? Puso el cubo sobre el fuego. El agua empezó a hervir y pronto se evaporó. Después de eso, Carter recogió la llave y Mateo estaba que echaba humo. Nora era agente de seguros. Una vez su cliente la llamó temprano en la mañana. La mujer estaba llorando. Por la noche alguien había irrumpido en su casa. Para cuando la mujer tuvo el valor suficiente para bajar, el ladrón ya se había llevado todos los objetos de valor. Cuando miró por la ventana, el hombre se estaba escapando. ¿Recuerdas cómo se veía?, preguntó Nora. La clienta respondió: afuera todavía estaba oscuro. Me di cuenta de que era un hombre alto y delgado. Tenía el pelo oscuro y llevaba una camiseta con cuello en V. Nora se dio cuenta de inmediato de que su clienta había organizado el robo. ¿Cómo lo descubrió? Estaba oscuro y el hombre huía de la casa de la clienta. Entonces, ¿cómo pudo ver la mujer que llevaba una camisa con cuello en V? ¡Imposible! Puedo cavar huecos, pero no necesito una pala para hacerlo. Guardo plata y oro en esos huecos. Puedo construir puentes y hacer coronas de oro. Todo el mundo me necesita al menos una vez en la vida, pero la mayoría de la gente me tiene miedo. ¿Quién soy? Soy el dentista. El misterio del crecimiento. Cuando Mike tenía 15 años, clavó un clavo en un cerezo en el jardín de su abuela. Quería marcar su altura. 10 años después, regresó para ver si el clavo estaba más alto. Si el árbol decía 2,5 centímetros cada año, ¿cuánto más alto estaría el clavo? La posición del clavo no cambiaría. Los árboles crecen en su cima. Un acertijo naranja. Jenny estaba encerrada en una habitación con otras 15 personas. Cada una de ellas podía ver toda la habitación y a todos los que estaban dentro. Para hacerlo, no necesitaban girar la cabeza o el cuerpo, ni moverse de ninguna manera. Para salir de la habitación, Jenny tenía que colocar una naranja de tal manera que todos, menos una persona, pudieran verla. La joven se las arregló para hacerlo, pero ¿cómo? Puso la naranja en la cabeza de una persona. ¿Qué es más caro? Eric fue al supermercado y compró 2 naranjas y una sandía. Le costaron $6. Helen fue al mismo supermercado. Optó por un limón, una naranja y una sandía. La chica pagó $8. Las naranjas, los limones y las sandías tienen precios diferentes. ¿Qué es más caro? ¿Una naranja o un limón?
Eric tenía 2 naranjas y una sandía, que le costaron $6. Estos dos tipos de frutas tienen precios diferentes, entonces no puede ser 2 más 2 más 2. La única otra combinación es 1 más 1 más 4. Entonces, una sandía cuesta $4. Helen pagó $4 por la sandía y $1 por la naranja. Significa que el limón le costó $3, lo que lo hace más caro que la naranja. La esposa preocupada. Jason tuvo un accidente automovilístico y perdió la memoria. Cuando entró en su habitación del hospital, vio a 3 mujeres jóvenes cerca de su cama. Pero el hombre no podía recordar quiénes eran. Cada una de ellas afirmó ser su esposa. El médico dijo que Jason tenía que permanecer en el hospital al menos una semana más. «Mi amor, ¿qué se supone que haga si nunca me recuerdas?», sollozaba amargamente la mujer de la izquierda. «Cariño, estoy tan preocupada. Vámonos a casa. No me gusta estar aquí. Allá te cuidaré mucho mejor», exclamó la del medio. La chica de la derecha estaba furiosa. «Están tratando de robarte de mí. Dejemos este lugar ahora mismo». ¿Qué mujer es la esposa del hombre? Es la de la izquierda. Ella es la única que está preocupada. Las otras 2 quieren sacar a Jason del hospital, pero está lesionado y necesita atención médica. La herencia. El tío de Jim, Archibald, era un hombre rico al que le encantaba gastar bromas a sus parientes. Por eso, cuando falleció, nadie pudo encontrar su testamento. Pero un día, unos años después, Jim estaba revisando unos papeles viejos. De repente, se quedó sin aliento. El documento que sostenía era el testamento de su tío. Decía: «Escondí todo mi dinero y otros objetos de valor a las 3 p.m. bajo mi cerezo favorito, justo donde termina su sombra. El que lo encuentre será mi heredero». Jim estaba fuera de sí de felicidad. Iba a ser rico. Condujo hasta la elegante villa de su tío y encontró el cerezo. Esperó hasta las 3 de la tarde y empezó a cavar. Pero por mucho que lo intentara, sus esfuerzos no dieron resultado. Confundido y molesto, tuvo que regresar a casa. ¿Por qué no encontró nada? Han pasado varios años desde que el tío de Jim escondió sus objetos de valor. El árbol se ha hecho más alto y su sombra también se ha alargado. ¿Quién es el pobre? Estas 2 chicas se están maquillando y preparándose para salir y divertirse. Están usando prácticamente las mismas cosas: lápices labiales, cosméticos, ropa. Sus teléfonos también se ven similares. Pero una de estas chicas es pobre. ¿Quién? Mira más de cerca a la chica de la izquierda. Su teléfono la delata. Obviamente es una imitación, pero gracias a eso ahorró algo de dinero. No será pobre por mucho tiempo. ¿Quién es? Mark y Lisa habían estado saliendo durante 2 años. Un día, el chico llegó a la casa de su novia. Iba a proponerle matrimonio. Pero cuando llegó allí, encontró a Lisa con otro hombre. Mark estaba furioso. El hombre se asustó y salió corriendo de la casa. Lisa gritaba que era su hermano, pero Mark sabía que no era verdad. Desafortunadamente, no había visto el rostro del sujeto. Cuando salió corriendo, vio a 3 hombres. ¿Cuál de ellos es el amante de Lisa? Es el chico de la izquierda. Afuera hace mucho frío y los otros 2 chicos tienen las mejillas y la nariz enrojecidas, pero el rostro del tercer hombre está pálido porque acaba de salir de una casa cálida. Una elección extraña. Todos los días, Mark va en bicicleta a la estación de tren para llegar a la universidad. Hay 2 paradas cerca de su casa. Una está a 2 kilómetros de distancia de su casa y la otra a 3 kilómetros de distancia en la dirección opuesta. Por la mañana siempre se sube al tren en la primera estación y por la tarde se baja en la segunda. ¿Por qué? La casa de Mark y las estaciones están en una colina,
y este método le permite al chico bajar en bicicleta sin ningún esfuerzo. Un problema de dinero. Un notorio criminal atrapó al rico empresario Brian y lo encerró en una habitación. «No te dejaré ir hasta que dupliques el dinero que te daré». Y el criminal puso $5,000 sobre la mesa. Cuando regresó, Brian ya había duplicado el dinero. No había salido de la habitación, ni se había comunicado con nadie. Entonces, ¿cómo lo hizo? Puso el dinero frente a un espejo. Una broma. 3 amigos se durmieron bajo un árbol en el campo. Mientras descansaban, un niño les pintó bigotes en la cara. Una vez que los hombres se despertaron, empezaron a reír, pero luego, de repente, se detuvieron. ¿Por qué? Al principio, vieron los bigotes en las caras de sus amigos y lo encontraron divertido. Pero luego se dieron cuenta de que sus amigos también se reían. Significaba que también ellos tenían bigotes en la cara. Abuelo rico. Aaron y su abuelo eran muy cercanos. Pasaban mucho tiempo juntos y les encantaba descifrar acertijos de detectives. Desafortunadamente, el anciano falleció inesperadamente. Su abogado informó a los familiares que el abuelo había escondido todo su dinero y que era un hombre rico. El que lo encontrara se quedaría con toda la herencia. Aaron se dio cuenta de que el abuelo quería que él se quedara con todo. Corrió a la oficina del anciano y pronto entendió dónde buscar el dinero. ¿Puedes descubrirlo tú también? Hay una cruz dibujada en la imagen con una fuente. Esa es la fuente de su jardín. Aaron tiene que buscar el dinero allí. Atrapado en un pozo. James era un detective famoso que podía descifrar incluso los misterios más difíciles. Una vez estaba investigando un caso y encontró algunas pruebas cruciales. A la mañana siguiente se despertó en un pozo. Era viejo y profundo, pero afortunadamente no estaba lleno de agua. Por otro lado, no había forma de que el detective pudiera salir a la superficie. De repente, James vio el rostro de su principal sospechoso en la parte superior del pozo. «No vivirás lo suficiente como para delatarme», gritó el hombre. Y entonces, el detective sintió que tierra caía sobre su cabeza. El sujeto iba a enterrarlo vivo. Pero, en una hora, James ya estaba fuera del pozo y huía. ¿Cómo se las arregló para salir? El detective comenzó a sacudirse y a aprisionar la tierra que caía al pozo. Se acercó cada vez más a la superficie hasta que logró saltar y huir. Documentos robados. Temprano en la mañana, Ashton recibió una llamada de su amigo, propietario de una gran empresa. El hombre estaba angustiado. Un contrato muy importante había desaparecido de su oficina. Estaba sobre el escritorio la noche anterior, pero en la mañana no estaba por ninguna parte. Ashton se dirigió inmediatamente a la oficina de su amigo para interrogar a los empleados. En poco tiempo tenía 3 sospechosos. Ben dijo que había pasado la noche anterior en el cine. Mason había invitado a su novia a cenar. Y Jessie había sido invitada a una fiesta. Ashton no tardó mucho en comprender quién estaba mintiendo. Era Ben. Sus boletos no estaban rotos, por lo que en realidad no fue al cine. ¿Real o falso? Paul decidió visitar a su tía anciana, a la que no había visto en varios meses. Pero cuando llegó a su casa, vio a 2 hombres vestidos con uniformes de obreros de la construcción. Estaban sacando algunos muebles. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Paul. La señora Sanders nos contrató para ayudarla a deshacerse de los muebles viejos. Somos la compañía de transporte Tomo y Llevo, respondió uno de los hombres. Sonaba honesto, pero Paul era un tipo inteligente. Sintió que algo andaba mal en toda la situación. De repente, se dio cuenta de que los hombres eran ladrones. ¿Cómo lo entendió?
No había ninguna camioneta de la compañía cerca de la casa de su tía. Solo un auto oscuro con vidrios polarizados. Además, ¿por qué los hombres vestían uniformes de obreros de la construcción si eran de mudanzas? Ellis tuvo que ir al hospital el otro día. Cuando entró, inmediatamente sintió algo extraño en el lugar. Caminando por el pasillo, vio a 3 médicos. Había algo completamente mal con uno de ellos. ¿Qué médico está loco? El de la izquierda. Tiene ojos y dientes de lobo, y no tiene placa en su uniforme. ¡Aléjate de él, Ellis! Muy bien. Ellis no escuchó nuestro consejo y fue directamente al consultorio del Dr. Wolf. Él dijo que necesitaba aplicarle una nueva crema protectora, pero en realidad solo quería probarla en ella. Después de cubrir a Ellis con esta loción mágica, no debería haber confiado en él. Hizo que Ellis eligiera saltar en uno de 3 recipientes. Vaya, este es un hospital extraño. Uno de ellos está lleno de desechos tóxicos. En el segundo recipiente hay ácido que puede atravesar el metal. El tercero está lleno de lava de un volcán que casi arruinó todo un pueblo hace un año. ¿Qué contenedor debería elegir Ellis? Al menos esta vez, Ellis tomó la decisión correcta. Eligió el recipiente con lava. El volcán entró en erupción hace un año, por lo que la lava ya está completamente sólida y fría. Ok, acertó en el primer experimento, y el Dr. Wolf le da a elegir a Ellis entre 3 pastillas. Le dice que la roja puede ayudarle a ver el pasado, la azul puede ayudar a ver el futuro, y la amarilla puede ayudar a leer la mente de otras personas. ¿Cuál debería elegir Ellis? Ellis fue lo suficientemente inteligente esta vez. Escogió la amarilla al azar, pero sospechaba que era otro experimento. Tragó el agua, pero nunca se tragó la pastilla. Todavía la tiene en la mejilla. En realidad, las 3 estaban envenenadas. Cuando el lobo salió por un segundo, Ellis escupió la pastilla y se escapó. Oye, prueba el sector de atención urgente, Ellis. No hay lobos ahí. Jenny estaba cocinando la cena para sus amigos. Cuando todos estaban en la mesa, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal con uno de sus amigos. ¿A qué amigo no le gustó la comida? A Mike se la dio en secreto al perro de Jenny. Todo el mundo sabe que una vieja bruja vive en esta antigua casa espeluznante. Nadie quiere encontrarse con ella. Mary está en esa casa ahora mismo, pero parece estar sola. ¿Cómo puede ser? ¿Quién dijo que las brujas no pueden llamarse Mary? Una vez también fue joven y hermosa, pero luego sucedió ese maldito hechizo. Un pueblo tenía una ley extraña que decía que todos los hombres debían estar bien afeitados, pero a ningún hombre se le permitía afeitarse a sí mismo. La única persona que tenía licencia para afeitarlos trabajaba en una barbería y tenía 40 años. Pero ¿quién afeitaba a esa persona? No había necesidad. Esa persona era una mujer. Allison se cruzó con un extraño e inmediatamente supo quién era. No había visto a esta persona antes y nadie se la había descrito nunca. No era una celebridad y no estaba haciendo nada inusual. Entonces, ¿cómo sabía ella quién era? El hombre era el hermano gemelo de uno de los amigos de Allison. Bill es limpiabotas, ofrece sus servicios a los transeúntes en forma gratuita. Aún así, la gente que acepta su trato termina pagándole por su propia voluntad. ¿Por qué? Bill solo lustra un zapato gratis. La gente no quiere verse extraña con un solo zapato limpio y tiene que pagar por el brillo del otro. El rey le dijo a sus 3 hijas que pusieran 3 servidores idénticos con la misma cantidad de agua en el fuego. El rey prometió que la hija cuya tetera hirviera primero se convertiría en su heredera. Primero hirvió la tetera de su hija menor, que no quería ser reina. ¿Cómo pasó?
Mientras las otras hijas seguían levantando con ansiedad las tapas de las teteras para comprobar si el agua ya estaba hirviendo, la menor la mantenía cerrada. ¿Hacemos algo de matemáticas? No, es broma. Solo necesitarás tu lógica. Encuentra una manera de obtener 200 de 188 usando solo una línea. Usa la línea para cortar 188 horizontalmente. De esta manera obtendrás 200. Una persona tenía 25 años en el 2000 y 20 años en el 2005. ¿Cómo es esto posible? Esta persona vivió antes de la edad de Cristo. Un hombre fue a la fiesta de su amigo y le dijo a su esposa que volvería antes del amanecer. Se afeitó y se fue de casa. Regresó como prometió antes del amanecer, pero lucía una barba larga y espesa. ¿Cómo pudo pasar? El hombre y su esposa vivían en un lugar con noches polares que pueden durar varios meses. Un hombre conducía su automóvil desde Nueva York hasta Boston. Recién al final del viaje descubrió que uno de los neumáticos de su automóvil se había pinchado desde el principio. Aún así, logró llegar a su destino con éxito y su viaje no se vio afectado en absoluto por este problema. ¿Cómo es posible? El neumático pinchado era el de repuesto. El director financiero de una gran empresa finalmente persuadió a nuevos socios para que firmaran un acuerdo súper importante. Luego puso este documento en una carpeta y lo dejó sobre la mesa de su oficina. Cuando llegó al trabajo a la mañana siguiente, la carpeta ya no estaba. John reunió a todos los empleados que estaban en la oficina en ese momento y los interrogó. La señora de la limpieza dijo que ella había estado ocupada lavando el piso y no había prestado atención a nada alrededor. El diseñador explicó que él no había dejado su lugar de trabajo ni una sola vez. Es más, siendo artista, él no tenía ningún interés en los documentos del acuerdo. El contador admitió que él había entrado en la oficina de John para que firmara algunos documentos, pero una vez que notó que no había nadie adentro, se fue inmediatamente. ¿Quién se llevó la carpeta con el acuerdo? Fue el diseñador. John nunca mencionó que la carpeta había desaparecido. ¿Cómo sabía que la carpeta que faltaba tenía un acuerdo adentro? Eric solo usa calcetines negros o blancos. Una mañana tenía prisa preparándose para una importante reunión con nuevos socios. De repente se cortó la luz. El hombre tenía 10 calcetines blancos y 10 negros en su cajón. Pero todos estaban mezclados. No quería parecer tonto en el trabajo con calcetines diferentes. Si estaba completamente oscuro en la habitación y Eric no podía ver nada, ¿cuántos calcetines debería sacar del cajón para conseguir 2 a juego? Tres calcetines son más que suficientes. Entre 3 calcetines seguramente tendrá 2 del mismo color. Un vampiro hambriento te sigue por una calle solitaria una noche oscura. De repente ves una casa con la puerta abierta de par en par y decides esconderte ahí. El vampiro no puede entrar en tu refugio ya que cerraste la puerta justo a tiempo, pero te está esperando afuera. Sin embargo, todavía tienes algo de esperanza. Hay 3 puertas que conducen al exterior de la casa. Cuando abres la primera puerta, hay lava fundida. No, gracias. La segunda puerta conduce a una habitación con tarántulas del tamaño de tu cabeza. ¡Ay! En cuanto a la tercera puerta, definitivamente puedes escuchar a un perro enorme ladrar dentro de esa habitación y le tienes un poco de miedo. ¿Qué deberías hacer? Solo espera hasta la mañana. Los vampiros no soportan la luz del día y tu perseguidor tendrá que dejarte en paz. Estás atrapado en una habitación que se está llenando lentamente de agua proveniente de un grifo en la pared. No hay ventanas en la habitación y la puerta está sellada. Tienes un trapeador y un cubo grande. Entonces, ¿cómo vas a salir de esta? Vamos, solo cierra el grifo. Ahora está mejor. Jane le dijo a su jefe que alguien se había llevado los documentos que preparó para la reunión. Agregó que había notado que alguien entró con un traje elegante, guantes y una máscara negra.
La seguridad es lo primero. Esa persona también tenía 3 anillos en sus dedos. El jefe no le creyó. ¿Por qué? Dijo que la persona llevaba guantes. Entonces, ¿cómo vio 3 anillos en sus dedos? Jane simplemente debe haber olvidado imprimir esos documentos. El propietario de un hotel estaba visitando el sitio de construcción para ver el progreso. Quería comenzar a recibir a los invitados lo antes posible y tenía grandes planes. En algún momento dejó su maletín con documentos importantes sobre una mesa. Un trabajador lo agarró y se escapó. El dueño del hotel no vio quién era, pero inmediatamente llamó a la policía. Había 3 sospechosos. El arquitecto dijo que él había estado hablando por teléfono, tratando de conseguir electricidad para el sitio, porque aún no la había. El diseñador le dijo a la policía que había estado tratando de encontrar la mejor pintura para las paredes. El electricista explicó que él había estado en el sótano tratando de arreglar una bombilla quemada. Los detectives descubrieron quién no decía la verdad. ¿Puedes averiguar quién está mintiendo? Fue el electricista. ¿Cómo podría arreglar una bombilla reventada si no había electricidad en el sitio de construcción? Ah, mentiroso, mentiroso. Un neumático pinchado. Un hombre conducía su automóvil desde Boston hasta Nueva York. Solo al final del viaje descubrió que uno de los neumáticos de su automóvil estaba pinchado desde el principio. Aún así, logró llegar a su destino con éxito, y su viaje no se vio afectado por ese problema. ¿Cómo fue posible? El neumático pinchado era el de repuesto. Un truco engañoso. El director de una gran empresa regresó del almuerzo y descubrió que habían robado su caja fuerte y le habían quitado todo el dinero. En el interior vio una nota. Ni siquiera pienses en llamar a la policía. Bueno, el hombre hizo exactamente lo contrario. Llamó a la policía y dijo que sospechaba que su medio hermano, David, era el culpable. Uno de los policías visitó a David y le hizo varias preguntas, pero el hombre le mostró al detective su brazo derecho, el cual estaba enyesado. Mire, me rompí el brazo hace apenas un par de días. No pude haber entrado a la oficina de mi hermano ni escribir una nota. El oficial de policía no tenía más remedio que irse. Decidió almorzar en un café al otro lado de la calle del departamento de David. Media hora después, el detective vio que el hombre salía de su casa. En ese mismo momento se dio cuenta de que el hermano sí era el culpable y se apresuró a arrestarlo. ¿Cómo lo supo? El oficial de policía notó que, al salir del departamento, David tenía el yeso, no en su brazo derecho, sino en el izquierdo. ¿Es lo suficientemente inteligente? Un día, un chico nuevo y guapo, Tom, llegó a la clase de Katie. Todas sus compañeras estaban enamoradas de él y el muchacho claramente estaba al tanto de su popularidad. Pero hicieran lo que hicieran, Tom no prestaba atención a ninguno de sus signos de afecto y sus ojos eran solo para Katie. Él también le gustaba mucho a ella, pero quería asegurarse de que no solo fuera lindo, sino también inteligente. Una vez cuando se quedaron solos en el aula, Katie se acercó a la pizarra, tomó el marcador y escribió 7, 3, 4, M, 0. Tom lo miró durante unos segundos y luego sonrió, y Katie supo que había resuelto su acertijo. ¿Puedes hacerlo tú también? Matemáticamente, este acertijo no tiene ningún sentido, pero si lo miras como si fueran letras, obtendrás algo parecido a te amo. Se necesita un poco de ingenio, ¿eh? Un gerente despedido. Mark, Jim y Bob trabajaban como gerentes en la misma oficina. Un día uno de ellos fue despedido y el otro obtuvo un ascenso. El gerente restante quiso renunciar al principio, pero luego cambió de opinión. ¿Sabes que el despedido es mayor que el resto y es soltero? Jim es más joven que el gerente que decidió quejarse en el trabajo y no conoce a la esposa de Bob. ¿Quién fue despedido? No fue Jim porque es más joven que el gerente que se quedó. Tampoco es Bob porque está casado. Significa que Mark fue despedido. Jim tuvo un ascenso y Bob decidió quedarse en su puesto. El acertijo de un anticuario. David era un famoso anticuario en su ciudad, pero había mucha gente que lo envidiaba. El hombre tenía una hermosa hija joven, Lisa. Una noche, cuando el anticuario estaba ocupado en su taller, sonó su teléfono.
Un hombre le dijo que tenían secuestrada a su hija. Si quería volver a verla, tenía que entregar su colección de joyas a un hombre que estaría esperando en la puerta. No era la primera vez que alguien amenazaba a David. Por eso pidió hablar con su hija. Él le hizo solo una pregunta. Tengo 2 manos, pero no puedo rascarme. ¿Qué soy? Cuando David no escuchó ninguna respuesta, dijo, no es mi hija, y colgó. ¿Cuál es la respuesta a este acertijo? Lisa hubiera sabido que su padre estaba hablando de un reloj. El problema de un conductor. Un hombre conducía por una carretera rural cuando uno de los neumáticos de su automóvil estalló. Al cambiarlo, accidentalmente perdió las 4 tuercas de la rueda. La carretera estaba desierta y el conductor temía tener que pasar muchas horas esperando a alguien que pudiera echarle la mano. Pero un niño que pasaba junto a su vehículo dijo algo que ayudó al hombre a resolver su problema. ¿Qué consejo le dio al conductor? El niño le dijo al hombre que quitara una tuerca de cada una de las ruedas restantes y que las usara para asegurar su neumático nuevo. De esta manera, el hombre podría llegar a la estación de servicio más cercana. Ladrones notorios. Los detectives habían estado tratando de atrapar a 2 infames ladrones de tiendas durante varios años. Y finalmente, después de otro caso, lograron capturar a uno de los culpables. Los agentes lo interrogaron durante 2 días, pero no dijo nada sobre los bienes y el dinero que se habían llevado o el paradero de su cómplice. Aún así, en las siguientes 24 horas, los detectives lograron encontrar el lugar donde estaban escondidas las cosas. Era una pequeña casa en los suburbios. En su sótano había un hombre que parecía muy emocionado de ver a la policía. Dijo que había estado atrapado en la casa durante una semana. Nadie lo visitó y estaba empezando a quedarse sin comida. Por eso estaba tan feliz de haber leído las buenas noticias en el periódico. Los policías se dieron cuenta de inmediato de que era el cómplice que estaban buscando. ¿Cómo? Si estaba atrapado en el sótano, ¿cómo pudo conseguir periódicos nuevos? 2 cubos. Tienes 2 cubos de agua. En el primero, el agua tiene una temperatura de 38 grados Celsius. En el segundo, el agua está a menos 73 grados Celsius. Debes dejar caer 2 monedas simultáneamente en los cubos. ¿Cuál llegará al fondo más rápido? La moneda arrojada al agua tibia. La otra no se hundirá en absoluto porque el agua del cubo está congelada. ¡Supéralo! Documentos importantes. John, el director de una gran empresa, logró persuadir a sus socios para que firmaran un contrato súper importante. Luego puso ese documento en una carpeta y lo dejó en la mesa de su oficina. Cuando llegó al trabajo a la mañana siguiente, la carpeta ya no estaba. ¡Qué sorpresa! John reunió a todos los empleados que estaban en la oficina en ese momento y los interrogó. La señora de la limpieza dijo que había estado ocupada lavando el piso y que no había prestado atención a nada a su alrededor. El diseñador explicó que no había abandonado su lugar de trabajo ni una sola vez. Además, siendo artista, no tenía ningún interés en los documentos del contrato. El contador admitió que había entrado en la oficina de John para que le firmara algunos documentos, pero una vez que notó que no había nadie adentro, se fue de inmediato. ¿Quién tomó el contrato? Fue el diseñador. De lo contrario, ¿cómo sabría que la carpeta que faltaba tenía un contrato adentro? Acertijo de los calcetines. Matthew usa solo calcetines negros o blancos. Una noche tenía prisa preparándose para una cena romántica con su novia. De repente se cortó la luz. El hombre tenía 10 calcetines blancos y otros 10 negros en su cajón, pero todos estaban mezclados. Si está completamente oscuro en la habitación y Matthew no puede ver nada, ¿cuántos calcetines debe sacar del cajón para conseguir 2 iguales? Solo 3. Entre 3 calcetines seguramente habrá 2 del mismo color. Una maestra inteligente. Un día una maestra decidió hacerles un examen a sus alumnos, pero todos se negaron a tomarlo. Ella podría castigar a un solo estudiante por saltarse la prueba. Todos conocían los nombres de los demás. Si un estudiante sabía que iba a ser castigado, aceptaba tomar el examen. ¿Cómo podía la maestra hacer participar a todos los alumnos?
Ella les dijo que castigaría al estudiante cuyo nombre venía primero alfabéticamente. Entonces, esta persona no se saltaría la prueba. La siguiente de la lista no se negaría a hacerla tampoco, y así sucesivamente hasta el final. Tesoro escondido. Martha realmente amaba a su hermanita, Mary, pero una vez tuvo que irse por todo el día. No quería que Mary la echara mucho de menos ni que se aburriera. Por eso organizó una búsqueda de tesoro para la niña. Antes de que Martha se fuera, le dio a la pequeña un mapa. Le dijo que, si seguía las instrucciones, encontraría un verdadero tesoro. Mary siguió el mapa al pie de la letra, hizo el número exacto de pasos y giró en todos los puntos correctos. Eventualmente llegó al final y comenzó a cavar. La niña cavó y cavó, pero igual no encontró nada. Naturalmente estaba bastante molesta. Cuando Martha regresó, tomó el mapa y casi de inmediato encontró el tesoro. ¿Cómo fue posible? Martha cometió un gran error al dibujar el mapa. Sus pasos eran mucho más grandes que los de Mary. Por eso la niña más pequeña no pudo encontrar el lugar donde Martha había escondido el tesoro. ¿Qué pasó con el rey del baile? Poco después de que Bob se convirtiera en el rey de la noche de graduación, ¿desapareció? ¡Puf! Así. Sus profesores lo buscaron por todas partes. Creían que había 3 personas que podrían estar detrás de su desaparición. El rival de Bob, Joe, dijo que había estado bailando toda la noche con su novia y que no había visto a Bob. El compañero de clase de Bob, Dennis, afirmó que no se había sentido bien por lo que había pasado toda la noche en el baño. Laura, la admiradora secreta de Bob, dijo que había estado contando los votos para las elecciones de los Reyes de la Noche. Los profesores supieron de inmediato quién estaba detrás de la desaparición. Fue Laura. Bob ya se había convertido en el rey del baile. Ella no necesitaba contar los votos. Cumpleaños de Sam. Sam es una jovencita verdaderamente especial. Anteayer tenía solo 17 años, pero el año que viene cumplirá 20. ¿Cuál es su secreto? Sam no es una viajera en el tiempo ni nada. Ella nació el 31 de diciembre. Entonces, si hoy es 1 de enero, es correcto decir que anteayer tenía 17 años. Cumplió 18 al día siguiente, cumplirá 19 el último día de este año y el próximo año cumplirá 20. Una tragedia en la casa del artista. Ryan era un artista famoso. A los 60 años, sufrió un accidente que lo dejó ciego. Contrató a 3 personas para que lo ayudaran: Jason, el chofer, Laura, la ama de casa, y Timothy, que se ocupaba del jardín. Una tarde, Timothy fue a hablar con Ryan y lo encontró en el suelo. Alguien había atacado al artista. La policía llegó y comenzó a investigar. Jason les dijo que él y Ryan habían pasado una gran mañana jugando juegos de computadora y que después había ido a buscar a la hija del artista al aeropuerto. Laura dijo que había pasado todo el día en la cocina preparando la cena. Y Timothy dijo que antes de encontrar a Ryan, había pasado el día en el mercado escogiendo árboles frutales nuevos para el jardín. ¿Quién estaba detrás del ataque? Fue Jason. Ryan estaba ciego. No podía jugar juegos de computadora. Invitadas extrañas. Mientras Melissa viajaba por Europa, conoció a unas chicas de la misma ciudad que ella y se hicieron buenas amigas. Una vez que regresaron del viaje, Melissa decidió organizar una reunión y las invitó a su casa. Las chicas llegaron con un gran pastel y muchos globos de colores. Pero antes de que pudieran tocar la comida o la bebida, Melissa se sintió mareada y perdió el conocimiento. Cuando despertó, tenía un terrible dolor de cabeza. No había ninguna otra persona con ella y todo el dinero y los objetos de valor habían desaparecido. Melissa observó las fotos que había tomado antes de haberse desmayado. Después de algunos minutos examinándolas, comprendió qué había pasado. ¿Podrás averiguarlo? Había gas somnífero en los globos. Las otras chicas deben haberse colocado máscaras para que no les afectara. Cuando Melissa perdió el conocimiento, se llevaron todas las cosas y se fueron. Vaya, hora de conseguir mejores amigas. La desaparición misteriosa. Steven llamó a la policía y les dijo que Lisa, su esposa, había desaparecido. Ella lo había llamado a las 8 de la noche para decirle que estaba por regresar a casa,
pero nunca llegó. La policía interrogó a 3 sospechosos. Ashley, la mejor amiga de Lisa, dijo que acababa de regresar de sus vacaciones. Mark, el vecino, estaba seguro de haber visto cómo Lisa salía a la tarde en su auto. Y Paul, el colega de Lisa, le dijo a la policía que la había visto en el centro comercial a la noche. ¿Quién está mintiendo? Paul sabe algo del paradero de Lisa. Ella no había pasado la noche en el centro comercial, sino en el cine. La llamada a la policía. Amanda atravesaba un parque aparentemente vacío cuando alguien la golpeó en la cabeza. Recuperó el conocimiento y descubrió que su bolso, su teléfono, su dinero y sus documentos habían desaparecido. La única persona cerca era una anciana. Amanda corrió hacia ella, le explicó la situación y le pidió que llamara a la policía. La mujer le dijo que no se preocupara y comenzó a marcar el 911 en su teléfono. Después de un minuto hablando con ellos, dijo: «Llegarán aquí de inmediato». En cuanto Amanda oyó esas palabras, huyó a toda velocidad. ¿Por qué? Amanda notó que el teléfono de la anciana no tenía señal. Si es así, ¿cómo había llamado a la policía? ¡Qué anciana tan sospechosa! La cita. Betty estaba más que feliz. 2 sujetos la habían invitado a salir. Pero sentía que no podía darles esperanzas a los 2. Tenía que elegir a uno. Steven siempre le había gustado en secreto. Venía de una familia rica y era apuesto e inteligente. Llevaba 1 año soñando con él. John también era un buen sujeto. Ella sabía que él era dulce y gracioso. Betty estaba indecisa. ¿A quién debería elegir? ¿Alguna idea? Debería quedarse con John. Steven no busca nada serio. Tiene una marca de lápiz labial en el cuello. No es una buena señal. Así que será mejor que elija a John. El código extraño. Los amigos de Brian lo invitaron a pasar las vacaciones de verano en Europa. Lamentablemente, Brian tenía unos serios problemas con sus estudios. Para castigarlo, su padre le quitó el pasaporte y lo guardó en una caja fuerte. La única forma en que podría recuperar sus documentos y divertirse era descifrando el código. Supongo que eso era más sencillo que ponerse a estudiar, ¿eh? Tras haber entrado a la oficina de su padre, halló un papel escondido junto a la caja. Había 4 dibujos: una rosa, un arco iris, un gato calicó y una banana. Brian pensó un momento y presionó 4 dígitos. El código fue aceptado y la caja fuerte se abrió. ¿Cuál era el código? «2731». Cada dígito se corresponde con el número de colores de los dibujos. Si podía descifrar eso, ¿por qué no estudió? El esposo ansioso. Un hombre llamó a la policía. Casi no podía hablar. «Mi esposa tuvo un accidente automovilístico». Cuando la policía llegó, ya habían llevado a la mujer al hospital. Los detectives descubrieron que se había estrellado contra un árbol cerca de su casa. El auto no tenía reparación. Uno de los oficiales examinó el vehículo y encontró el bolso de la mujer. Adentro había una licencia de conducir, las llaves del auto, un poco de dinero, tarjetas de crédito, un cuaderno y su pasaporte. Después de eso, el esposo fue arrestado inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cómo podría haber tenido las llaves del auto en el bolso si estaba conduciendo? ¡Qué buena pregunta! Encuentra al ladrón. El detective Lawrence caminaba por la calle cuando oyó a alguien gritar. Corrió a toda velocidad y halló a un adolescente llorando. ¿Qué pasó? Estaba hablando con mi amiga y alguien tomó mi teléfono y me empujó contra el suelo. Cuando recuperé el conocimiento no encontré a nadie cerca, pero vi que la puerta de esa cafetería se cerraba. El detective entró a la cafetería y miró a su alrededor. Había 5 personas dentro. Y todas parecían bastante decentes. ¿Puedes deducir quién es el criminal? Es el hombre junto a la máquina de café. Su café sigue humeante. Eso significa que acaba de comprarlo. Un crimen en el vecindario.
Un día, el señor Martin llamó a la policía. Alguien había robado su auto frente a la ventana de su casa. El detective interrogó a 3 sospechosos. Eric, un adolescente que vivía al lado, dijo que había ido a la escuela y que no había visto nada sospechoso. Amy, una joven artista que rentaba la casa de enfrente, se había enfocado demasiado en su trabajo como para prestar atención a sus alrededores. Pero el señor Brandon, un anciano que vivía al lado de Amy, acusó a Eric de haber robado el auto. Estaba desayunando cuando vio al adolescente meterse al vehículo y huir. Lo extraño fue que, después de haber escuchado eso, la policía arrestó al anciano. ¿Por qué? Lo único que el señor Brandon podía ver desde su ventana mientras desayunaba era su alto muro de ladrillos. Desesperada por ayuda, Kenneth, un oficial de policía novato, caminaba por la calle y lucía su uniforme con orgullo. De pronto, una chica bonita se acercó a él. ¡Ayuda!, gritó. ¡Me robaron! Una vez que Kenneth la tranquilizó, la chica le contó la historia. Estaba regresando de la universidad cuando un hombre se me acercó, me golpeó en el ojo y se llevó mis joyas y mi dinero. Después de haberla escuchado, Kenneth supo de inmediato que la chica estaba mintiendo. ¿Cómo? La chica usaba lentes. Si el criminal la hubiera golpeado en el ojo, los lentes se habrían roto. La esposa fugitiva. El esposo de Sharon era un empresario muy rico y nunca había tenido tiempo para su esposa. Un día, la joven se hartó. Tomó algo de dinero y huyó. Sabía que su esposo contaba con los medios para encontrarla, así que se propuso ser lo más discreta posible. Se hospedó en un hotel bueno, pero nada del otro mundo. Apenas terminaba de desempacar sus cosas cuando alguien llamó a la puerta. Un hombre que decía ser de la recepción. Pero cuando Sharon abrió la puerta, se dio cuenta de que los hombres de su esposo la habían encontrado. ¿Cómo se dio cuenta? El uniforme del hombre era diferente del que usaban los recepcionistas del hotel. La colección desaparecida. El señor Bernard tenía un pasatiempo inusual. Coleccionaba relojes raros. Un día regresó a casa y descubrió que su colección había desaparecido. Llamó a la policía, quienes decidieron comenzar interrogando a los vecinos. George dijo que había tenido un día atareado, reuniones, videoconferencias, emails. Anna dijo que se sentía mal desde la mañana. Había cancelado todos sus planes y se había quedado en la cama. Jason dijo que su auto se había descompuesto y que había pasado todo el día reparándolo. Una persona parecía lo suficientemente sospechosa como para ser arrestada. ¿Quién era? Anna estaba mintiendo. Mírala, está vestida y maquillada y lleva accesorios. No parece alguien que haya pasado todo el día en la cama. Una mentira grosera. El famoso cantante de pop Anthony Black fue atacado durante su concierto y llevado al hospital. La policía interrogó a varios de sus fanáticos. Linda estaba llorando. Anthony me dio su autógrafo. No podía esperar para presumírselo a mis amigos. Lisa dijo, le pedí al señor Black que me firmara su foto. Una vez que lo hizo, fui a comprar un café. Jason comentó, Anthony era muy amable y amigable. No noté nada extraño. La policía arrestó inmediatamente al fanático que parecía sospechoso. ¿De quién se trata? Fue Lisa. El autógrafo de su foto no se parece a la verdadera firma del artista. Ajá.